Iglesias, Podemos tiene que trabajar y construir alianzas para avanzar hacia un horizonte republicano. Iglesias ha intervenido ante el Consejo Ciudadano de su partido. El vicepresidente del gobierno considera que es un proyecto de medio o largo plazo. Para Iglesias, ese horizonte republicano es un escenario de superación de la crisis territorial que vive España y puede representar, ha dicho, un proyecto común que apele a todos los pueblos del Estado frente al centralismo de la monarquía. En días como estos, en los que la extrema derecha se está atreviendo a reivindicar abiertamente la dictadura franquista y los gobiernos de la dictadura como preferibles al nuestro, quisiera empezar esta intervención de apertura del Consejo Ciudadano hablando de la última ley a la que hemos dado luz verde en el último Consejo de Ministros, y creo que tenemos que estar muy orgullosos como fuerza política. Me refiero a la Ley de Memoria Democrática. Se trata de una ley que, aunque no es perfecta y es evidente que siguen quedando asignaturas pendientes y temas sobre los que habrá que avanzar, es una ley que contiene elementos que jamás se ha atrevido a poner sobre la mesa ningún gobierno en los últimos 40 años de historia, y que este gobierno de coalición va a convertir por fin en una realidad. Es una ley que, entre otras medidas, va a poner en marcha un censo nacional y un banco de ADN de víctimas de la guerra civil y de la dictadura, que va a hacer responsable al Estado de sufragar y llevar a cabo las exhumaciones, que va a declarar nulas todas las condenas por razones políticas durante el franquismo, que va a crear una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos, que va a reconocer específicamente la represión que sufrieron las mujeres, que va a establecer un procedimiento de retirada de condecoraciones, que va a recuperar el Valle de los Caídos para convertirlo en un lugar de memoria democrática y que va a reconocer a las víctimas de trabajos forzados en la dictadura. Sin duda, faltan elementos por incorporar y la ley todavía está en fase de anteproyecto y, por lo tanto, será enriquecida, sin duda, en el trámite parlamentario por otros grupos políticos y también por los colectivos de memoria histórica. Pero creo que va a ser una ley muy importante para nuestra patria, porque representa un paso histórico necesario en el camino de la verdad, la justicia y la reparación, y también de la reconstrucción de la memoria democrática en España. Y también porque inevitablemente va a poner sobre la mesa una idea que es de una enorme potencia política, y es que la clave de la memoria democrática no es el pasado, sino el futuro. Tomarse en serio esta ley, entender lo que significa la consideración que hace de lo que significó el golpe de Estado de 1936 como interrupción del proceso democrático en España y de toda la institucionalidad surgida y heredada de él, es entender que la única manera de ser coherentes con el planteamiento histórico que esta ley hace es trabajar para avanzar hacia un horizonte republicano. Un horizonte republicano que profundice en la democracia española. Al final de esta intervención me detendré en esta cuestión. Creo que la presencia de Unidas Podemos en el gobierno de coalición se nota, y se nota también en leyes como esta. Y creo que nuestra presencia en el gobierno se va a notar también, y paso a hacer algunas consideraciones, en los próximos presupuestos generales del Estado. Hay que dejar acabar la negociación a Nacho Álvarez y a María Jesús Montero. Muy pronto podremos presentar el presidente del Gobierno y yo el borrador de los presupuestos generales, pero os adelanto que, aunque seguramente a quienes forman un bloque de gobernabilidad con la extrema derecha no les va a gustar, los presupuestos que vamos a presentar van a dejar ver nuestra influencia, van a dejar ver que en España hay un gobierno progresista en el que está Unidas Podemos. Van a ser unos presupuestos ambiciosos, con una inversión fuerte en la línea de sentido común, de sentido de época que está marcando el Acuerdo Europeo, que están llamados a fortalecer lo público, a reconstruir muchos de los elementos que han quedado dañados como consecuencia de los efectos económicos y sociales de la pandemia, y que van a incluir, como no podría ser de otra manera, algunos avances importantes en materia de justicia fiscal. Ningún gobierno que se diga a sí mismo progresista se puede permitir, en un momento de transición económica como el que estamos viviendo, no tomar medidas para corregir la desventaja de 7 puntos en justicia fiscal que arrastra a España respecto a Europa y que nos sitúa en una posición de desventaja competitiva respecto a algunos de los países de nuestro entorno. A nadie se le escapa que la clave fundamental de la negociación de los presupuestos
Sin embargo, no va a ser solamente nuestra negociación con el Partido Socialista, sino la negociación con los grupos parlamentarios. El Partido Socialista y Unidas Podemos sumamos 155 diputados y hacen falta más apoyos para sacar los presupuestos adelante. A estas alturas creo que todo el mundo tiene clara cuál es nuestra posición, y es que la única mayoría parlamentaria que se ha demostrado viable y que puede no solamente ya sacar unos presupuestos sociales adelante, sino dar sentido y estabilidad a la legislatura en los próximos años, es la mayoría de investidura que hizo posible el primer gobierno de coalición en la historia de nuestro país. Creo que en los últimos días se ha constatado algo también, de manera muy clara, y es que los grupos parlamentarios que componen esa mayoría de la investidura están dispuestos a negociar los presupuestos, lo han dejado claro de manera explícita, y que por lo tanto depende fundamentalmente de nosotros, fundamentalmente del Gobierno, sacarlos adelante con esa mayoría parlamentaria, la mayoría de la investidura, la mayoría que hizo posible la moción de censura que sacó la corrupción del PP del Gobierno y la única mayoría que puede dar estabilidad a esta legislatura y sentido histórico a años que van a ser de reconstrucción y de transición. ¿Habrá que negociar? Evidentemente, nadie regala sus votos en el Parlamento. ¿Va a ser fácil esa negociación? Ninguna negociación política es fácil y los ciudadanos han decidido que el Parlamento tenga más peso que nunca en la historia de España. Eso es un elemento del que hay que enorgullecerse en términos democráticos. Creo que a día de hoy es evidente la disposición a negociar los presupuestos por parte de los socios de investidura y a partir de ahí, insisto, está en nuestra mano como Gobierno recorrer ese camino que es, además, el que desean de manera inequívoca nuestros votantes. Nosotros estamos trabajando en ello y quiero advertiros que vamos a recibir muchísimas presiones y que van a ser presiones duras. Y vamos a tener que escuchar a algunos que digan que la transversalidad no es plasmar consensos sociales, sino llegar a acuerdos con la derecha y que estos presupuestos hay que pactarlos con la derecha. Y además también van a intentar seguir desgastándonos con toda suerte de acusaciones que después no tienen recorrido judicial, pero que generan horas y horas y horas de discusión en las tertulias, portadas de periódicos y que acaban quedando en nada, como por cierto ya se está viendo por enésima vez estos días con la última decisión de la Audiencia Nacional y también con lo que ha dicho la Fiscalía. Sin embargo, sabemos que estas presiones ocupan enormes espacios mediáticos de desgaste. Bueno, lo que os quiero decir es que cuando nos presionan y cuando nos atacan, nos están confirmando una vez más nuestro peso político en este país y esos ataques nos tienen que animar para seguir haciendo nuestro trabajo que efectivamente está consiguiendo que cosas que parecían imposibles en España estén ocurriendo. Por eso es fundamental entender lo que nos estamos jugando y lo que está sobre la mesa en la negociación de estos presupuestos, que va mucho más allá de sacar adelante las cuentas públicas. No se trata solamente de un documento que vaya a determinar los márgenes en los que se va a mover la política económica del Gobierno, sino que hay que tener en cuenta el momento de transformación en el que estamos y el resultado de la negociación de estos presupuestos va a trazar las claves fundamentales de la dirección de Estado en los próximos años y no en las próximas décadas de nuestro país. Y nosotros somos conscientes de cuál es la mayoría política que puede hacer avanzar a España en un sentido progresista y de cuáles son las posiciones en las que están quienes forman el bloque histórico con la extrema derecha, y en esto tenemos que ser cristalinos. En España, esto hay que decirlo muy claro, existe una anomalía en relación al resto de Europa que determina de manera absoluta la política de nuestro país. Y es que las fuerzas políticas que se pretenden inscribir en dos tradiciones europeas, la tradición conservadora y la tradición liberal en España, representadas supuestamente en nuestro país por el Partido Popular y por Ciudadanos, han unido su destino histórico con la ultraderecha. Y en un momento en el que Europa es la condición de posibilidad de la dirección de Estado y del avance histórico de nuestro país, este elemento es central. Están gobernando con el apoyo de la ultraderecha en muchos territorios para vergüenza de los partidos que representan la tradición liberal y la tradición conservadora en Europa. Gobiernan gracias a los que están reivindicando públicamente la dictadura y están proponiendo abiertamente
ilegalizar a millones de españoles, ilegalizar al Partido Nacionalista Vasco, ilegalizar a Esquerra Republicana de Cataluña, ilegalizar a H. Bildu, ilegalizar a Unidas Podemos. El Partido Popular y Ciudadanos tienen poder institucional en España gracias a que gobiernan con los que les gustaría suprimir la democracia y con los que han dicho abiertamente que prefieren un gobierno dictatorial. Y allí donde gobiernan, continúan haciendo las mismas políticas de defensa de intereses de una élite corrupta y de destrucción de lo público que nos han hecho más vulnerables en esta pandemia, que van en contra de todos los consensos que ha dejado en la sociedad esta emergencia y que desde luego van en la dirección contraria a lo que van a representar los próximos presupuestos generales. Esto lo quiero dejar muy claro. Y el ejemplo lo tiene todo el mundo en la punta de la lengua. No hay más que ver lo que significa el gobierno del Partido Popular y de Aguado en Madrid. Un gobierno que solo es posible por el apoyo de la ultraderecha. Frente a este bloque de la derecha que no entiende el momento histórico y que se niega a entender que España es una realidad plural y diversa, este gobierno tiene que estar del lado de la España progresista y plural que representa la mayoría de la investidura. Teniendo presente además, y esto es algo que conviene no olvidar, aunque la situación sanitaria a veces contribuye a ello, que una de las tareas claves de la legislatura tiene que ver con afrontar la crisis territorial de nuestro país. Y creo que es evidente cuál es el bloque histórico capaz de avanzar hacia una gestión más inteligente de la realidad territorial de nuestra patria y cuáles son los únicos actores con los que se puede profundizar avances en términos de gestión democrática de los conflictos en la cuestión territorial. Creo, en definitiva, que los retos que enfrentamos constituyen probablemente el momento de transición política y económica más importante en los últimos 40 años y ello implica una mirada estratégica sobre cuál es el proyecto de país que queremos. Y me quiero referir en este punto, como anunciaba al principio, al horizonte republicano. Nueva República. Creo que los que somos republicanos tenemos que ser capaces de entender el momento histórico de crisis en el que se encuentran la monarquía española y el modelo de Estado que encarna la propia monarquía española. Y creo que debemos tener la valentía y la audacia para poner sobre la mesa la necesidad de que España avance hacia el horizonte de una nueva república. Un horizonte republicano en el que la democracia llegue también a la jefatura del Estado. Cada vez menos gente en España entiende, especialmente la gente joven, que ya en pleno siglo XXI la ciudadanía no pueda decidir quién tiene que ser su jefe de Estado y que éste no tenga que responder ante la justicia como cualquier ciudadano o como cualquier cargo público y que no pueda ser apartado de su cargo si comete un delito. Esto no lo entiende ningún joven en España. Un horizonte republicano como proyecto tiene que significar fortalecer los derechos sociales, los servicios públicos, la igualdad de género, la educación y la cultura, las que representan en última instancia las bases materiales de la democracia. Un horizonte republicano como proyecto modernizador del país tiene que dejar atrás un modelo económico basado en la especulación inmobiliaria, la exclusividad del turismo y la contratación pública, del que la monarquía, y esto hay que decirlo, fue un eficaz promotor, que es un modelo que en esta crisis ha revelado su debilidad en toda su magnitud, que condena a los sectores populares a la precariedad y que se ha convertido en el principal obstáculo para el desarrollo económico de España. Pienso que la monarquía ya no representa las nuevas oportunidades de negocio de los sectores empresariales más dinámicos. Esos sectores empresariales más dinámicos tienen que formar parte de un nuevo horizonte republicano que también significa modernización económica de España, mayor eficiencia y mayor capacidad competitiva en el marco de Europa. Seguramente, esta disociación entre los intereses económicos de España y las viejas estructuras revela el agotamiento del papel histórico que la monarquía jugó en nuestra patria. Un horizonte republicano como escenario de superación de la crisis territorial que vive España, como horizonte de país con una organización más federal, más confederal, construida sobre la fraternidad y el reconocimiento de la diversidad y la plurinacionalidad de España. Un horizonte republicano que pueda representar un proyecto común que apele a todos los pueblos del Estado frente a la crisis territorial a la que nos ha llevado el modelo centralista encarnado por la monarquía, que es ajeno a la pluralidad constitutiva de nuestra patria y en el que millones de personas no se sienten incluidas.
Creo que trabajar y construir alianzas para avanzar hacia este horizonte republicano tiene que ser una de las tareas políticas fundamentales de Podemos en los próximos tiempos. Y para ello va a ser fundamental el papel que va a jugar nuestra gente, nuestra militancia. Como sabéis, estamos en pleno proceso de construcción del nuevo modelo de militancia que aprobaron los inscritos e inscritas en nuestra tercera asamblea y que ya ha comenzado con la elaboración de un censo de militantes de Podemos. Quiero animaros a todos los inscritos e inscritas de Podemos a que entréis en participa.podemos.info y os suméis a este proceso que nos tiene que convertir en una organización más fuerte, más enraizada en el territorio y con un papel mucho más importante de la militancia y de los círculos, que es precisamente lo que nos va a permitir ser una fuerza que siga marcando los próximos horizontes de transformación democrática de España. Es evidente que a día de hoy no existe una correlación de fuerzas en el Parlamento que pueda desbloquear una reforma constitucional en clave republicana. Pero en política las cosas pueden cambiar y creo modestamente que nuestra fuerza política es la mejor prueba de que las cosas pueden cambiar. Nosotros sabemos que algunas cosas sobre objetivos que parecen imposibles, pero que acaban por convertirse en realidad, a veces mucho más rápido de lo que podría parecer. Parecía imposible acabar con el bipartidismo que se había repartido el poder en España durante 4 décadas. También parecía imposible imaginar, hace solo algunos años, incluso hace algunos meses, que Podemos iba a ser capaz de romper la cláusula de exclusión histórica según la cual la gente que pensaba como nosotros podía presentarse a las elecciones, pero no podía tener ningún poder en el Estado. Y probablemente era difícil imaginar que una fuerza política con solo 6 años de existencia, sin pedirle un solo euro a los bancos, iba a lograr llegar al gobierno de España. Podemos nació para hacer posible lo imposible. A seguir avanzando, compañeros y compañeras, sí se puede.